Es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Buenas noches, mis amados hermanos, mis amados amigos que hoy nos acompañan siempre para estudiar la palabra del Señor. En Cristo Jesús les deseamos muchas bendiciones y como siempre, mis hermanos, mis amigos, les damos las gracias por estar esta noche con nosotros estudiando, preparados ya, listos, estudiando la palabra del Señor, estudiando la carta a los Hebreos. En esta noche nos vamos a adentrar en el capítulo 4. Así de rápido vamos avanzando, amados hermanos y amigos. Vamos al capítulo 4 de la carta a los Hebreos. No sin antes ponernos en las manos del Señor a través de una oración que ruego me acompañen, hermanos. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, a usted sea la gloria, a usted sea la alabanza por los siglos de los siglos. En esta noche, Señor, venimos con un corazón agradecido, dándole gracias por este día y dándole gracias por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Por favor, una vez más, ábranos la mente, ábranos el corazón, para dejar entrar esa palabra en nuestras vidas y que moldee nuestro carácter, que moldee nuestra personalidad para que cada día podamos parecernos más a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por el sacrificio de Él en la cruz, gracias por la iglesia y gracias, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa de compartir todos juntos en esta noche. A usted sea la honra por siempre, en el nombre de Jesús, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, como ustedes pueden ver, y ya lo anuncié también, estaremos dando inicio a nuestro estudio esta noche en el capítulo 4 de los Hebreos. Como usted puede ver y recordará, estamos considerando o encapsulando cada capítulo de Hebreos en una palabra clave. Una palabra que nos ayude a recordar de qué trata cada capítulo. Como usted puede ver, en esta noche vamos a estar considerando el capítulo 4, donde vamos a estar hablando acerca de la palabra descanso. También usted puede utilizar la palabra reposo. En esta noche vamos a estar considerando lo que algunos consideran el capítulo más difícil de toda la carta a los Hebreos. Imagínense que son solamente 16 versículos, pero en esta noche vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 13. No sin antes, hermanos, como todas las noches, como somos oidores olvidadizos, haciendo un ligero repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Como usted puede ver, vamos a hacer este repaso, hermanos, donde recordamos Hebreos capítulo 13, versículo 22. La carta a los Hebreos es una carta de exhortación, una carta de ánimo. El escritor les dice: les ruego, les suplico que soporten estas palabras de exhortación, porque les he escrito brevemente. La carta a los Hebreos es una carta de exhortación. ¿Por qué una carta de exhortación? Porque estos cristianos o estos judíos que se habían convertido al cristianismo aparentemente estaban teniendo dificultad para permanecer fieles al Señor por alguna razón, por las pruebas de la vida, por las pruebas que ellos estaban enfrentando. Querían regresar a sus antiguas prácticas religiosas. Les estaba siendo difícil permanecer fieles al Señor y el escritor les anima a través de esta carta, les da varias razones por las cuales ellos deben y necesitan permanecer fieles al Señor Jesús. Por eso es que una de las palabras claves de toda la carta, no de cada capítulo, sino de toda la carta, la palabra clave es permanecer. O otra palabra que hemos mencionado es retener lo que hemos creído, permanecer en lo que hemos nosotros creído. El versículo clave de toda la carta es Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, donde el escritor nos dice: ahora bien,
dice el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenemos un sumo sacerdote que está ministrando ahorita a la derecha del Padre. Ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. En eso se resume toda la carta a los hebreos. Entonces, recordemos cada una de las palabras que hemos visto hasta este momento. En el capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, estuvimos estudiando bajo la palabra guía, cómo Jesucristo es nuestro guía y por qué está capacitado para ser nuestro guía espiritual, para llevarnos al Padre. Ahí vimos que Jesús es superior a los ángeles, vimos que Jesús es el Hijo de Dios, vimos que Jesús es Dios y que Jesús es Señor y Señor, Rey de Reyes. O sea, Jesús está capacitado para ser el mensajero de Dios, a traernos ese mensaje de salvación, a ser nuestro guía. Luego en el capítulo 2 vimos estudiamos acerca de esta palabra paz y cómo a pesar de nuestro ego, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestro pecado, podemos estar en paz con Dios. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que Cristo es nuestro guía y también viene a ser esa paz para con Dios. En el capítulo 1 vimos la deidad de Jesús, en el capítulo 2 vimos la humanidad de Jesús, así que Jesús vino a la tierra para hablarnos de Dios. Ahora Jesús ascendió al cielo para hablarle a Dios acerca de nosotros. Es un ministerio que nadie más pudo, ni podrá, ni podía haber cumplido, solamente el Hijo de Dios. Luego, la semana pasada, si recuerdan, hermanos, en el capítulo 3 estuvimos considerando nuestro estudio bajo la palabra perseverancia. Es importante, es necesario para nosotros los cristianos perseverar en nuestra relación con Dios, continuar adelante en lo que hemos creído. No nos debe extrañar porque el escritor les menciona estas palabras, puesto que ellos estaban con la mentalidad, con la idea de regresar al judaísmo. Y el escritor les dice, no, un momento, ustedes necesitan perseverar. Y les dio un ejemplo, les habló acerca de la desobediencia de Israel, cuando Dios les prometió sacarlos de Egipto para llevarlos a una tierra de prosperidad, donde fluía leche y miel, donde finalmente ellos iban a tener ese descanso, ese reposo, y finalmente vimos cómo en ese peregrinar en el desierto, ellos dudaron, fueron incrédulos, ellos provocaron la ira de Dios y por esa falta de perseverancia, por esa falta de fe, por esa falta de confianza en Dios, Dios se enojó con ellos y finalmente les impidió entrar a la tierra prometida. Dijimos en la conclusión la semana pasada, ¿será que podemos perdernos nosotros la salvación por falta de incredulidad? La respuesta es sí. Para esta noche entonces, hermanos, nos adentraremos al estudio del capítulo 4, como ya lo dijimos, bajo esta palabra, bajo esta idea de descanso. El capítulo 4 es probablemente el capítulo más difícil de toda la carta y la razón es, hermanos, que sea tan difícil para algunos de comprender el capítulo 4 es por la repetición de una palabra en particular. Esa palabra que se repite en varias ocasiones es la palabra reposo. Así que si usted lee conmigo en esta noche, versículos 1 al versículo 13, vamos a ir vamos a tratar, hermanos, de ir subrayando en nuestras Biblias. Si usted es una persona que le gusta subrayar, anotar en su Biblia, vamos a subrayar cuántas veces se menciona
esta palabra y cada vez que la mencionemos, cada vez que la veamos, por favor subráyela en su Biblia, porque esta palabra en este texto es usada de tres maneras diferentes y hay que hacer una correcta interpretación del texto. Aquí lo tengo para ustedes, pero vamos a ir leyéndolo. En cada uno de estos versículos que aparecen en la presentación es donde la palabra reposo aparece. Capítulo 4, versículo 1. Dice así el escritor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, por favor subráyelo hermano, márquelo, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Luego en el versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, subraye reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Nuevamente, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó, subraya eso, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, subraye reposo hermanos, no habría después de otro día. Verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como de Dios de las suyas. Finalmente, verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Muy bien, hermanos, como han podido notar en los versículos que hemos leído, constantemente aparece la palabra reposo, pero esta palabra es usada en este contexto de tres maneras diferentes y es necesario que usted y yo hagamos una correcta interpretación de esa palabra para ver de qué se está hablando. Y para esto necesitamos leer de nuevo versículos 18 y 19, pero del capítulo 3, porque prácticamente capítulo 3, versos 18 y 19 son una introducción al capítulo 4. Por favor, lea conmigo de nuevo. Palabras que vimos la semana pasada, por cierto. Versículo 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, dice, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hace un momento, hermanos, en el repaso les recordaba lo que vimos en el capítulo 3. ¿De qué hablamos en el capítulo 3? Cómo Dios iba a enviar a su pueblo a la tierra de Canaán. Una tierra de prosperidad, una tierra que finalmente, después de estar 400 años en esclavitud en Egipto, esta tierra de Canaán ahora sería para ellos un reposo. Ya no serían más esclavos, serían libres, entrarían en un reposo, en una tranquilidad, en una prosperidad, en paz continua. Eso era el deseo de Dios. Sin embargo, este pueblo, según lo que leemos en estos versículos, Dios les juró a este pueblo que no entrarían en este reposo. Esta palabra reposo aquí en el versículo 18 nos da a entender o trae a nuestra mente la idea de la tierra de Canaán. No entrarían en ese reposo. Les juró, ¿por qué? No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hablamos bastante la semana pasada acerca de esta incredulidad, acerca de cómo ellos provocaron a Dios. Y estos dos versículos nos introducen a lo que hoy vamos a estudiar. Usted tiene que tener en mente en esta noche qué es lo que está aconteciendo aquí, porque en el capítulo 4, verso 1, ya luego dice, temamos pues. Ya deja de un lado, ¿no?, a Israel y empieza a exhortarnos a nosotros, a los cristianos, a los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Qué se espera de nosotros? Dice, temamos pues.
Ahora, esta advertencia, esta exhortación, ahora sí, ya es para nosotros. Muy bien, hermanos. Fíjese, otra palabra. Aquí la carta a los hebreos está llena de palabras. Usted seguramente está diciendo, wow, cuántas palabras voy a tener que recordar. Otra palabra que se repite ahora en el capítulo 4, aparte de la palabra reposo, es la palabra permanecer, por lo menos 3 veces. Y dependiendo de la versión de la Biblia que estemos usando, podrá usted encontrar otra palabra. Por ejemplo, si está usando la 1960, notará que en el versículo 1 dice, temamos pues no sea que permaneciendo, vemos la palabra permanecer, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Luego en el versículo 6 no aparece, según la traducción, la palabra permanecer. En el versículo 6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. La palabra aquí equivalente a permanecer sería falta. Dice, puesto que falta. Usted dice, en el español eso no se parece ni siquiera. Falta, permanecer. En el idioma original, sí, hermanos. Y luego también en el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La traducción del original, que es equivalente a permanecer, sería la palabra queda. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Muy bien, espero no estar haciendo un enredo para ustedes en esta noche, pero vamos a hablar acerca de los 3 usos de la palabra reposo, para que podamos entender mejor el texto. La primera forma en que la palabra reposo es usada en el capítulo 4 tiene que ver con esa tierra de descanso que Dios le había prometido a Israel después de la esclavitud en Egipto, como ya mencioné, es decir, la tierra de Canaán. Es decir, en algunas ocasiones cuando vamos leyendo el capítulo 4 y vemos la palabra reposo, en alguna de esas ocasiones ese reposo se va a referir a la tierra de Canaán. Pero la segunda forma en que esta palabra es usada en el capítulo 4 es para referirse al día de reposo que Dios le ordenó al pueblo de Israel después, por ejemplo, después de que Él creó toda la tierra, dice que reposó en el 7º día. Al pueblo de Israel también, después, cuando se le dio la ley, después de haber salido de Egipto, se le dijo que el día 7º, es decir, el día sábado, ellos debían guardar reposo. Muy bien. La tercera forma, hermanos, en que esta palabra reposo es usada en el capítulo 4, es para referirse al reposo del pueblo de Dios, después de que todo lo que vemos en esta tierra sea destruido. Es ese reposo finalmente que esperamos los cristianos, que esperamos los creyentes, es el cielo mismo. Es decir, al cristiano, al creyente de hoy, a través del Nuevo Testamento, constantemente, una y otra vez, los escritores nos animan a permanecer fieles al Señor, porque después de esto vendrá un descanso, vendrá un reposo que será eterno. Finalmente, ese reposo es el cielo. No puedo olvidar, hermanos, al hablar de esto, lo que Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, que bienaventurados, sí, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, dice el escritor Juan, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, sí, dice, bienaventurados, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen, descansarán de sus obras en esta tierra, hermanos, hay que trabajar, hay que perseverar, pero vendrá un día donde finalmente recibiremos un reposo, un descanso eterno que todos entendemos por fe es el cielo.
Entonces, ahora vamos a leer el texto de nuevo, haciendo pausa una y otra vez que veamos la palabra reposo, para preguntarnos todos juntos en esta noche en cuál de las tres categorías, mis amados hermanos, se encuentra cada reposo, cada vez que encontramos la palabra reposo. Muy bien, ¿estamos bien, hermanos? Por favor, si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, vaya dejándolo por ahí abajito. Nos interesa saber si está usted aprendiendo de la palabra del Señor, si esto está claro o si le queda alguna duda. Por favor, déjenos saber en los comentarios sin ninguna pena. Estamos aquí para servirles. Muy bien. En primer lugar, entonces, versículos 1 y 2. La palabra reposo se refiere o habla acerca del reposo en el cielo. Recuerde, capítulo 3 terminó hablando acerca del reposo de Israel, la tierra de Canaán. Nuevamente en el versículo 1 dice, temamos pues, nos habla a nosotros y nos dice, no sea que permaneciendo aún la promesa todavía permanece para nosotros. Para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, la promesa está vigente. La promesa es un reposo. Dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. La promesa está vigente para usted que me escucha hoy. La promesa está vigente para mí. La promesa está vigente para toda la humanidad. Preste atención en el desarrollo de la clase que vamos a tener hoy, porque esta promesa es para toda la humanidad. Dios quiere que todos entremos en su reposo. Dios quiere que todos vayamos al cielo. Pero ¿sabe una cosa? No todos van a ir al cielo. Contrario, hermanos y amigos, a lo que muchos piensan, no todos van a ir al cielo. No todos van a entrar en este descanso. Dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros se nos ha dado una buena nueva, una buena noticia, igual que a ellos, igual que a Israel. Para ellos la buena noticia fue, los voy a sacar de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra de descanso, Canaán. Para nosotros la promesa fue, los vamos a sacar de la esclavitud del pecado para llevarlos a esa tierra de descanso, el cielo. Dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¡Wow! ¿Por qué ellos finalmente no recibieron, hermanos y amigos, la promesa del reposo? Porque lo vimos la semana pasada. Dudaron, fueron incrédulos, desconfiaron de Dios en el desierto y lo provocaron a ira. Usted y yo estamos mandados a que mientras estamos en esta tierra, mientras vamos caminando en la vida cristiana, debemos confiar en Dios. No importa que venga. No importa que venga. Vamos hacia un descanso eterno. Si Dios lo ha prometido, hermanos, es porque Dios lo cumplirá. Es decir, si usted nota en el versículo 3, una vez más, ese reposo, esa palabra reposo que encontramos se refiere al cielo. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, vea lo que dice el escritor, muy importante, requisito muy importante para entrar en el reposo eterno de Dios, el cielo. Dice, creer. Los que hemos creído, dice el versículo 3, entramos en el reposo o entramos en la lista de espera para poder acceder al reposo.
Luego dice ahí mismo en el versículo 3 que Dios juró en su ira que no entrarían una vez más en mi reposo. ¿A quién le juró Dios que no entrarían en su reposo? Luego ahí mismo esa palabra reposo dice, se refiere a Canaán, al pueblo de Dios, Israel, que no confió en ellos. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el versículo 4, que vamos ahora a ver, ya la palabra reposo se refiere a el séptimo día. Ya no al cielo, ya no a Canaán, sino al día de reposo, el día sábado. Dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Luego en el verso 5 dice, tierra de Canaán, reposo, tierra de Canaán. Dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Una vez más, note, amados hermanos y amigos, cómo dependiendo del contexto, de cómo fluye el contexto, esa palabra reposo va teniendo diferentes significados. Dios hizo la creación en 6 días, descansó el séptimo día, por eso le dijo a su pueblo como un mandamiento que debían guardar el séptimo día. Y como ellos fueron incrédulos en el desierto, versículo 5, les dijo que no entrarían en su reposo. Ahora ese reposo es la tierra de Canaán. Ahora note cómo en el verso 6 y 7 ya ahora habla de reposo, pero el reposo del cristiano. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, dice, falta que algunos entren en él, falta que algunas personas entren en el descanso eterno de Dios, en el plan de Dios para enviarlos al descanso final. Falta que algunos entren en él. Y dice, y aquellos, Israel, aquellos a quienes se les anunció primero la buena nueva, no entraron a causa de su desobediencia, ya lo mencionamos, dice otra vez, verso 7, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Note, hermanos, cómo una vez más el escritor hace una referencia, parece como que va al Antiguo Testamento, se devuelve para con nosotros, los menciona a ellos, a Israel, luego hace una transición, como una aplicación para nosotros, y tenemos que tener cuidado. Una vez más lo menciono, como lo mencioné anteriormente, tenemos que tener cuidado al interpretar el texto y ver en qué sentido el escritor está hablando de esta palabra reposo. Si nota, por ejemplo, ahora, una vez más, del versículo 8 al versículo 11, continúa hablando acerca de ese reposo del cristiano, porque dice, porque si Josué les hubiera dado, al pueblo de Israel, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si ven el versículo 9, no habla acerca del séptimo día. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento nosotros no estamos obligados, no estamos mandados, no se nos ha encomendado guardar el día de reposo. Fue un mandamiento para Israel. Sabemos que nosotros no vamos para ninguna tierra de Canaán, no se nos ha prometido ninguna tierra de Canaán. Entonces dice el verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios sabemos es la iglesia, los cristianos, los creyentes. ¿Cuál es el reposo para el pueblo de Dios? Si no vamos para Canaán,
y no tenemos que guardar el séptimo día, el reposo para nosotros es finalmente el cielo. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Todavía queda un reposo para nosotros. Tal vez me gustaría explicar esto. El escritor en varias ocasiones ha mencionado que hemos entrado en su reposo. Y yo he dicho aquí que el reposo finalmente será el cielo. Entonces, ¿cómo es que ya entramos en ese reposo si finalmente no hemos llegado al cielo? Y en este momento lo que me vienen son las palabras de nuestro Señor Jesús. Ustedes recuerdan en Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 11, dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Es obvio que Jesús no está hablando acerca de un cansancio físico producto del trabajo, sino que se refiere a aquellos que están ya cansados, trabajados, cargados del pecado. ¿En qué sentido el Señor Jesús nos da descanso? Cuando entregamos nuestra vida al Señor en obediencia, a través del bautismo, recibimos libertad, puesto que éramos esclavos del pecado, pero recibimos también descanso de tanto trabajo, de tanta carga que el pecado trae a nuestras vidas. Es decir, los que hoy somos creyentes, en cierta forma, hemos entrado en un descanso. Hay paz en nuestra vida, hay tranquilidad, porque el peso del pecado ya no está en nosotros. El peso del pecado lo cargó el Señor en su espalda y lo llevó hasta la cruz. En cierta forma ya, si hemos obedecido al Señor, hemos entrado en un reposo. Pero el texto dice que todavía queda un reposo. Es decir, lo mejor está por venir. Lo mejor para el cristiano está en la eternidad. Lo mejor para el creyente fiel está por venir. Si esto no nos motiva a seguir adelante y perseverar, pues yo no sé, mis amados hermanos y amigos, qué finalmente nos va a motivar a seguir adelante en los caminos del Señor. Nosotros, como ya mencioné, no guardamos el sábado, ni estamos esperando entrar en la tierra de Canaán. El descanso que queda es para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos nosotros los cristianos. ¿Cómo está seguro de eso, hermano Cristian? Bueno, leamos lo que Pedro nos dice, hermanos y amigos, todos juntos en esta noche. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, Pedro, hablando acerca de la iglesia, acerca de los cristianos, les menciona específicamente la bendición o las bendiciones, hermanos, que hemos recibido al permanecer fieles al Señor, al obedecer su mensaje. Dice, más vosotros, le habla al cristiano, a la iglesia, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sabemos entonces que el cristiano es parte o forma parte de lo que la Biblia llama el pueblo de Dios. Ya el pueblo de Dios no es solamente Israel, ahora toda la humanidad, hermanos, que acude a Jesucristo en obediencia, viene a formar parte del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es un linaje escogido, es un real sacerdocio. Todos somos sacerdotes, dice nación santa. Todos somos santos, un pueblo adquirido
por Dios. En fin, hermanos, tantas bendiciones de las cuales podemos hablar acá, pero continuemos con el estudio de los hebreos, o la carta a los hebreos. Hemos dicho, hermanos, que la palabra reposo es mencionada en tres maneras diferentes. Vimos el día de reposo, la tierra de Canaán y finalmente para el cristiano el cielo. Pero este es el punto de estos 11 versículos. Este es el punto principal que hemos visto en estos 11 primeros versículos. ¿Cuál es el punto principal? Que a los israelitas se les prometió un reposo, se les prometió un descanso, la tierra de Canaán, la tierra de leche y miel, una tierra próspera. Vamos a ver, donde finalmente serían felices. Pero por su falta de fe no pudieron entrar ellos en esa promesa. Imaginen, por falta de fe. Luego David, imagínense, en el Salmo 95, versículos 8 al 11, que quiero que leamos, que es el texto que utiliza el escritor acá, en el contexto de Hebreos capítulo 4, en el Salmo 95, que por cierto, David escribió este salmo cientos de años después de lo que aconteció con el pueblo de Israel. Vea lo que David dice, versículo 8 al 11, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Si usted ve esto que estamos leyendo en el Salmo 95, es lo que el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 7, nos está aconsejando a nosotros, que no endurezcamos nuestro corazón, que no seamos incrédulos como ellos, Israel, fueron en el desierto. Salmo 8:9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, dice David. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Vieron la maravillosa obra de Dios, vieron su misericordia, vieron su poder, pero no confiaron en él. Por tanto, verso 11, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo 95, versículos 8 al 11. Entonces, este reposo se refiere a ese evento tan particular donde Israel fue desobediente. Dice, este se refiere al reposo prometido para el pueblo de Dios, el cielo. Pero, aquí es donde tenemos que hacer pausa, ponernos a pensar, pero podemos perderlo por la misma falta de fe a las promesas de Dios y falta de obediencia a sus mandamientos. Una vez más, yo creo que lo mencioné la semana pasada y por eso es que tardo tanto, hermanos, en estos estudios. A veces pienso que voy a hablar con ustedes en cada estudio 30 minutos y finalmente termino durando 1 hora. Pero es por esto, hermanos, porque una y otra vez, constantemente he escuchado de varias personas que me han dicho, la salvación no es por obras, es por gracia. Ok, muy bien, eso es bíblico y estoy de acuerdo. La salvación es por gracia, no por obras. Otras personas me dicen que podemos ser salvos, siempre salvos. Es decir, una vez que hemos creído, y estas personas que dicen hemos creído, dicen solo con fe somos justificados, solamente por la fe en Jesucristo somos salvos, y omiten el bautismo. Ese es otro tema. Pero ellos me dicen, podemos ser salvos. Una vez que hemos creído en Jesús, podemos ser salvos. No importa lo que pase después, no importa lo que hagamos, no importa si seguimos pecando, no importa lo que pase, seremos salvos porque
finalmente no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar más la salvación que ya Dios nos ha prometido. Bueno, textos como Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 4 que estamos viendo hoy nos enseñan que nosotros podemos perder el reposo eterno, el cielo, si tenemos falta de fe en nuestra vida y si no somos obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Espera Dios que después de que hemos obedecido al Evangelio, que somos fieles a Jesús, espera Él que seamos obedientes a sus mandamientos? ¿O cada quien, y perdóneme la expresión, cada quien puede hacer lo que le da la gana? ¿En qué mentalidad, en qué mente nosotros como seres humanos que tenemos 5 sentidos funcionando, en qué mente puede caber este concepto de que vamos a ser merecedores del descanso eterno haciendo lo que nos da la gana? Figúrese cómo el escritor a los hebreos nos menciona una y otra vez el ejemplo de Israel. David en el Salmo 95 nos dice que Dios les juró que no entrarían en su reposo. ¿Por qué? Porque no confiaron en sus obras, porque fueron incrédulos, porque fueron desobedientes a sus mandamientos. Si ellos que recibieron una promesa mucho más inferior a la que nosotros, Canaán, una tierra literal, nosotros tenemos la promesa de entrar en un descanso eterno en el cielo, la morada de Dios, algo mucho más grande, algo mucho más supremo. ¿Cree usted que nosotros, o Dios espera de nosotros, mucho menos que lo que esperó de ellos? No lo creo. Si Dios esperó de ellos confianza, espera mucho más de nosotros. Si Dios esperó de ellos obediencia, ¿por qué no habría de esperar de nosotros obediencia? Tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Pero otros hoy en día siguen diciendo lo contrario. Mira, acepte al Señor en su corazón. Crea en Jesús de todo corazón, acéptalo y vaya, después de eso, olvídese de todo lo demás porque ya usted es salvo. Cualquier cosa que usted haga, el Señor Jesús ya lo pagó en la cruz, lo va a perdonar. No aceptemos esta enseñanza. No aceptemos esta enseñanza, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas que en este texto que al final vamos a terminar en esta noche, versículos 11 al 13, nos va a enseñar que hay 2 cosas que usted y yo necesitamos hacer si queremos recibir ese reposo, si queremos recibir ese descanso, si queremos entrar al cielo. Necesitamos hacer estas 2 cosas. Y permítame ser tan sincero como les hablo siempre. Si usted no cumple estos 2 requisitos, usted no va a ir al cielo. Si Cristian hoy que les habla no cumple estos 2 requisitos, Cristian no va a ir al cielo. ¿Por qué existe el concepto universal? Y esto es universal. Todo mundo que muere va al cielo. No importa si fue un chismoso, no importa si fue un asesino, no importa si fue un adúltero, no importa si era un ladrón. Murió, ya está en el descanso eterno. Que Dios lo tenga en su santa gloria, ya está reposando. Y si hay el concepto contrario de que no murió también, hagamos unas oraciones, hagamos plegarias por esa persona que murió. Cuando Hebreos 9:27, que luego más adelante veremos, dice, está establecido para los hombres una sola vez, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nada de lo que usted y yo hagamos después de muertos nos va a salvar, ni nada de lo que yo haga por un muerto lo va a salvar. Lo que nos lleva a la salvación, lo que nos va a llevar a este descanso eterno es lo que hagamos en vida. Y en vida, según este texto, tenemos que hacer 2 cosas. En primer lugar, tenemos que practicar la obediencia. Obediencia. ¿Por qué obediencia, hermanos? Versículo 11, procuremos. Fíjese usted, procuremos pues, advertencia para nosotros. Procuremos, pensemos, seamos personas congruentes. Hay que procurar, hay que luchar, hay que hacer un esfuerzo
No cruzarnos de brazos, sentarnos, estar ahí acostados y pensando, oh, ya tenemos ganado el cielo. No, el cielo hay que ganarlo con esfuerzo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, el reposo final, el cielo, para que ninguno de ustedes, para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De quién viene hablando en el versículo 10? Versículos 8, 9 y 10, pueblo de Israel. Si Josué les hubiera dado el verdadero reposo a ellos, no hablaría de otro reposo. Queda un reposo pendiente, queda un reposo todavía para el pueblo de Dios. Procuremos entrar en ese reposo que queda. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? En la cual incurrió Israel. ¿Cuál es la definición de obediencia? Obediencia simplemente, hermano, es someterse y ceder nuestra voluntad a la voluntad expresa de alguien más. Vea usted qué definición. Obediencia es cuando yo someto, cedo mi voluntad a hacer lo que yo quiera, porque todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Esto es algo muy humano. ¿Quién es usted para que me mande? ¿Quién es usted? He escuchado estas frases. ¿Quién es usted para mandarme? ¿Quién es usted para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Le dicen sus hijos a sus padres, su esposo a su esposa a su esposo. ¿Y usted por qué me dice a mí lo que yo tengo que hacer? Pero cuando alguien se somete y cede su voluntad, la cede a la voluntad expresa de alguien más, eso se convierte en obediencia. ¿Sabe qué es lo peor? Que hoy muchos en este día le dicen esta frase a Dios. ¿Quién es usted, Dios, para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Imagínese usted. ¿Quién es Dios? Si no es el dador de la vida, nuestro creador, nuestro salvador. Y todavía algunos tienen la osadía de decirle a Dios, ¿quién es usted para decirme a mí lo que yo tenga que hacer? El mayor esfuerzo que usted y yo necesitamos hacer en esta vida es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios significa ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, hacer lo que Dios nos pide, aunque no nos guste, aunque no nos agrade. Porque en ocasiones hay cosas que Dios nos pide que hagamos que no nos agradan. Si usted nota en 2 de Tesalonicenses, ese es un texto que me encanta. Específicamente para aquellos que dicen que todos vamos a ir al cielo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 9, note lo que el Señor nos dice. Versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¿Le parece casualidad esta palabra? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Jesús se manifieste desde el cielo con poder, con ángeles, se nos va a dar un reposo, del que estamos hablando. Pero dice que vendrá en llama de fuego para dar retribución. Él viene con una recompensa. Cristo viene con una recompensa, pero también viene con un castigo. ¿Para quiénes es el castigo, hermano Pablo? Para dar retribución, castigo, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que no obedecen. Hay gente que no quiere obedecer el evangelio. Hay gente que en su vida o en vida nunca quisieron saber nada de Dios ni obedecieron su evangelio y ahora muertos, ya Dios lo tiene descansando en su gloria. Ya está, desde allá en el cielo nos está mirando. Y nunca en vida obedecieron el evangelio. ¿Qué les espera a estas personas? Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. 1. 2. Excluidos de la presencia del Señor. 3. Y excluidos de la gloria de su poder. Hermanos, ¿de qué otra forma podemos explicar esto?
Si usted no obedece al Señor en vida, usted en muerte solo recibirá retribución, castigo. Entonces, hay castigo. La Biblia es un libro de amor, sí. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es fuego consumidor. La Biblia también, aunque es un libro de amor, es un libro que habla acerca de castigo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos en el estudio que estamos teniendo? Israel recibió un castigo, sí. No entró a la tierra prometida, aunque Dios quería llevarlos ahí. Hay castigo para el que no se somete a la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? Hay tres cosas que nos motivan a ser obedientes. En la vida cristiana hay tres cosas que nos motivan a ser obedientes. Uno, el temor de Dios. En el versículo 1 dice, temamos pues. El temor a Dios no es un miedo, sino que es un temor reverente. Un temor que nos motiva a la obediencia. Voy a temer a Dios. Un respeto. Pero también un respeto que me lleva a tener miedo, un temor. ¿Por qué obedecemos a Dios? Por respeto, pero también por temor, por miedo, porque sabemos que no queremos perdernos esa bendición. Yo tengo miedo de perderme la bendición del cielo. Por eso me esfuerzo cada día para que Dios vea mi obediencia y que al final Él lo tomará en cuenta. Pero no solamente el temor de Dios, sino que también tenemos que tener fe una y otra vez. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 se nos motiva a no tener la misma actitud de Israel. ¿Cuál fue la actitud de Israel? Desconfiaron, dudaron, tuvieron falta, les faltó la fe. Se nos motiva a nosotros a ser hombres y mujeres de fe. Debemos confiar. No se puede obedecer a Dios sin fe. Sería como ser un robot que solamente obedece órdenes. Necesitamos tener fe. En el capítulo 3 de Hebreos, 16 al 19, subrayamos varias palabras en la Biblia, que no vamos a ir ahí por obvias razones de tiempo. Pero encontramos en la Biblia tres tipos de fe, solamente para mencionarlas. La fe que es poco profunda. Hay cristianos o hay personas que tienen una fe poco profunda, dudan demasiado todo el tiempo. Hay otra fe que es menguante. Esta fe que es menguante es cuando esa persona, ese cristiano, un día de su vida tiene mucha fe, mucha confianza, pero luego vienen momentos difíciles y esa fe baja y se va para abajo y empieza a desconfiar. Y finalmente hay una fe que es sumisa, una fe que todo el tiempo está al máximo y que se somete, es sumisa a las promesas de Dios. En el versículo 2, Hebreos 4:2 dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó oír la promesa de Dios, la palabra de Dios? Dice, porque oyeron la palabra, pero no iba acompañada por la fe en los que la oyeron. Es decir, el pueblo de Israel oyó la palabra de Dios, pero no tenía fe. No tenían fe en sus corazones. Hermanos, la fe que Dios espera de nosotros es una fe que tiene que ser constante, no menguante, no dudando, sino confiando siempre en sus promesas. Finalmente, tenemos que tener sentimientos por Dios. ¿A qué me refiero con sentimientos por Dios? Si usted ve con cuidado, versículo 7, específicamente el 7, dice, otra vez determina un día, Dios, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si estamos oyendo la voz de Dios, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Si no es a través de su palabra.
Hoy que usted me escucha a mí, no está escuchándome a mí, está escuchando lo que Dios le quiere decir a usted. Hoy que usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Necesitamos suavizar nuestro corazón, ablandarlo, para permitir que su palabra entre en nosotros, que su palabra nos cambie, que su palabra nos moldee. Necesitamos tener sentimientos por Dios. Imagínense lo que hemos dicho, 3 cosas que nos motivan a ser obedientes. Tener temor en Dios, tener fe en Dios, pero también tener sentimientos por Dios. A veces pensamos que Dios es un Dios supremo y hay que tenerle temor, hay que tenerle respeto, hay que tener fe en Él, pero también se nos olvida que hay que tener sentimientos por Dios, ¿no? Amarlo, hay que tener amor por Dios y no amargura en nuestros corazones. ¿Qué es creer, hermanos? O tener fe en Dios. Este es un texto que yo necesito leer con ustedes en esta noche. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos en esta noche. Tengo una idea, pero sé que ya casi vamos terminando. Hermanos, vamos terminando. Pero no puedo despedirme esta noche sin leer este texto. Para aquellos que dicen que somos justificados solamente por fe. Bueno, algunos de ellos usan Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Leen ese texto y se quedan ahí nomás. Siguen leyendo y habla acerca de la gracia. Sí ve, somos justificados por la fe. Pero si usted lee el contexto anterior, inmediatamente anterior, es decir, el capítulo 4 de Romanos, donde el escritor Pablo habla acerca de la fe de Abraham, ¿cómo fue la fe de Abraham? ¿Cómo es el tipo de fe que Dios espera de nosotros? Versículo 19 al 25. Y no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Su fe no se debilitó al verse anciano y también a su esposa ya estéril. Dios les había prometido un hijo. ¿Cómo yo de 100 años? Mi esposa ya es estéril. Su fe no se debilitó por esos aspectos físicos y humanos. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Versículo 21, esta es la fe que Dios quiere. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham se fortaleció porque estaba convencido de que no importa lo que él humanamente viera, Dios iba a cumplir su promesa. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuál es la fe, hermanos y amigos, que Dios espera de nosotros? Una fe obediente. Estamos hablando acerca de la obediencia. La fe bíblica es la fe que cree o confía en lo que Dios dice. La fe bíblica es una fe que acepta lo que Dios dice, pero también es una fe que hace lo que Dios dice. Dios le dijo a Abraham, ofréceme a Isaac tu hijo en sacrificio. Él no lo dudó. Al siguiente día se levantó e iba a ofrecer a su hijo porque confiaba en que Dios, si él lo asesinaba, confiaba en que Dios lo resucitaría, que Dios lo traería de nuevo a la vida. ¿Qué le pide a Dios o qué le pide Dios a usted que sea difícil? Muchas veces vamos a ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. Y la fe de la cual habla la Biblia es una fe que obedece lo que Dios dice. No solamente, sí, creo en Dios y nada más. No, hermanos. Así no funciona esto. Vamos aterrizando, hermanos, porque estamos diciendo 2 cosas para entrar al cielo. Hablamos acerca de obediencia y finalmente
hablaremos de diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es darse uno completamente a un asunto. Es decir, cuando usted es diligente en algo, usted pone todo su esfuerzo, su tiempo, sus fuerzas en ese asunto. Hebreos 4:11 nuevamente dice, procuremos. Hay que hacer algo, hay que ponerse a hacer un esfuerzo para entrar en ese reposo. Demanda de nosotros diligencia, como dice 1 Timoteo 4:14, que tenemos que ser diligentes. ¿Cuál sería la aplicación? Es decir, yo les estoy diciendo a ustedes cómo o qué es, ser diligentes. Hermano cristiano, ¿cómo podemos ser diligentes en la vida cristiana? El escritor nos da una idea, versículos 12 y 13, porque la palabra, ¿por qué hay que ser obedientes? ¿Por qué hay que ser obedientes? ¿Por qué hay que ser diligentes? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tres cosas nos enseñan a ser diligentes en la vida espiritual. Es decir, ¿cómo podemos ser diligentes? Aplique estas tres cosas. Número 1, estudie la palabra de Dios. Saque tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que nos critica, es la única que nos conoce. Vea que es más cortante que una espada de dos filos. Lástima que no tenemos tiempo para considerar lo que una espada de dos filos era, pero es una espada que entra hasta lo profundo del corazón, no solo el corazón, sino hasta las coyunturas, los tuétanos, es decir, los huesos, y discierne, la palabra de Dios sabe, discierne nuestros pensamientos y las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Cuando estudiamos la palabra del Señor, nos fortalecemos, nos animamos, encontramos esos mandamientos que Dios quiere que cumplamos. Tenemos entonces que ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Usted no puede, hermanos, llegar al cielo. Usted no puede crecer espiritualmente si no estudia la palabra de Dios. No solamente este estudio de los jueves o los viernes o el domingo, cada día estudiar la palabra de Dios para fortalecernos y ver qué es lo que quiere el Señor de nosotros. La segunda cosa que tenemos que hacer, o que tenemos que tener diligencia, es estar en la presencia permanente de Dios. Recordar que estamos constantemente en la presencia de Dios. ¿Por qué tengo que ser diligente? Recordando que constantemente estoy en la presencia de Dios. Versículo 13, parte A. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todos estamos constantemente en la presencia de Dios. Mire, Dios sabe todo lo que yo hago. Pero no solo lo que yo hago, Dios sabe todo lo que yo pienso. ¿Cómo se sentiría usted? Y esta pregunta me la hago a mí. ¿Cómo me sentiría yo de que mis hermanos en la fe o que de mi familia sepa o se dé cuenta lo que yo hice en el pasado, o sepa y se dé cuenta lo que usted hace en privado? ¿Cómo se sentiría usted de que los hermanos en la iglesia se den cuenta lo que usted hace en privado? ¿Se avergonzaría usted de que ellos sepan lo que usted hace en privado? ¿O usted está tranquilo? ¿Sabe? Esta pregunta que acabamos de hacer, necesitamos hacerla de esta forma. ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo nos sentimos de saber que Dios sabe lo que yo hago en privado? Es que para Dios no hay nada privado. Todo lo que yo hago
todo lo que yo pienso está delante de la presencia de Dios. Dígame si eso no nos debería animar a portarnos bien, saber que Dios siempre me está viendo. Cuando usted vaya a hacer algo incorrecto, cuando usted vaya a pensar algo incorrecto, cuando vaya a decir algo incorrecto, cuando usted quiera hacer algo a escondidas para que no me vea mi esposa, no me vea mi familia, no me vean los hermanos, piense, me estoy escondiendo de ellos, pero ¿qué de Dios? Todas las cosas, dice, creadas, están manifiestas en su presencia. ¡Wow! Entonces yo tengo una motivación para ser obediente, tengo una motivación para ser diligente, saber que Dios está constantemente viéndome. Pero no solo eso, tercera cosa, prepararnos constantemente para el día del juicio. Capítulo 4, verso 13, parte B. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Todas las cosas que usted y yo hacemos, todas las cosas que usted y yo pensamos, son las cosas que están desnudas. No hay nada escondido para Dios. No hay nada encerrado para Dios. Todo está abierto a sus ojos. Y todas esas cosas que usted hace, todas esas cosas que usted piensa, todas esas cosas que yo hago y pienso, algún día de todas esas cosas le tendré que dar cuentas a Dios. Algún día tendré que justificar por qué dije aquello, por qué hice aquello, por qué me escondí, por qué me comporté desobedientemente. Algún día tendremos que dar cuenta. Se nos olvida esto. Que algún día estaremos delante de la presencia de Dios, como dice 2 Corintios 5:10. Tenemos que comparecer, algún día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Seremos juzgados, hermano. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. De cada palabra ociosa que hablemos, tendremos que dar cuenta. Dígame si estas tres cosas que acabamos de mencionar al final del capítulo 4 no nos motivan a ser obedientes a Dios, a ser diligentes. Entonces, si usted no es obediente, si yo no soy obediente, si yo no soy diligente, no voy a ir al cielo. No, si no estudio su palabra, si no estoy consciente de su presencia permanentemente en mi vida, si no me preparo constantemente para el día del juicio, no voy a ir al cielo. Pero hoy muchos siguen pensando erróneamente que todos van al cielo. Vivieron sin Cristo en esta tierra, pero quieren ir a vivir con Cristo en la eternidad. No, hermanos. Como en el capítulo 12 veremos, el escritor dice que estamos en una carrera y el corredor no es coronado si no cruza la línea de meta. El corredor no se cruza de brazos ahí a esperar a que otros lleguen a la meta. Tiene que sudar, correr, desgastarse para llegar y cruzar la línea de meta. Así es la vida cristiana. Descanso. ¿Quiere usted recibir el descanso eterno de Dios? El cielo, tiene que trabajar por ello. Y ese es el estudio del capítulo 4 en esta noche. Hermanos, hace como 10 minutos se me venció el tiempo. Y espero que usted haya llegado conmigo hasta el final de esta gran lección que hemos recibido en esta noche. Les deseo en Cristo Jesús muchas bendiciones. Mediten lo que hemos hablado, piense. Si tiene alguna pregunta, comentario, déjenoslo saber. Si está en contra de lo que hemos dicho, díganos por qué. ¿Por qué considera usted que no es así? Queremos saber de usted, queremos ayudarle en su vida espiritual. La próxima semana, si Dios lo permite, nos presta vida, capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Hermanos, bendiciones en Cristo Jesús, que tengan una semana muy bendecida. Nos vemos la próxima semana.